Hace una semana vimos que Pedro y Juan fueron encarcelados a causa de que estaban predicando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto hizo enojar a una secta llamada los saduceos, que ellos no creen que haya resurrección de muertos. Los encarcelan, después al otro día los liberan y los empiezan a interrogar que con qué autoridad y en qué nombre habían hecho esa sanidad y se atrevían a predicar en el templo. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles, Juan y Pedro? En la autoridad y en el nombre de Jesucristo. Y Pedro aprovecha la oportunidad para predicarle a estos líderes religiosos y los acusa de haber matado al Señor Jesucristo. Contundentemente dice: vosotros crucificaste a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y también les dice que Dios lo resucitó de los muertos. A ellos no les llama al arrepentimiento, a ellos les dice, les cita una profecía que hablaba de Jesús, de que esa piedra que es Jesús, que iba a ser rechazada por ellos, era la principal piedra del ángulo, de la construcción, Jesucristo. Y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes han rechazado al único que podía salvarles de la ira de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que ellos están ¿qué? Condenados. ¿Sí dice amén, hermano? ¿Ve lo importante que es entender las escrituras? Entonces, ¿qué sabemos ahora si hay alguien que ya sabe cómo ser salvo y aún así rechaza el evangelio? Ya está condenado. Ya no se puede hacer nada por él, porque él ya sabe cómo ser salvo y simplemente está rechazando el evangelio de Jesucristo. Entonces nos quedamos ahí y vamos hoy a ver del 13 al 31, ahí está el tema. Vamos a ver que va a haber oposición a la predicación de la palabra de Dios, va a haber oposición a la predicación del evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Orar. Ahorita vamos a ver por qué es necesario que entendamos esto. Porque va a venir oposición. Siempre ha habido oposición y siempre habrá oposición al nombre y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a explicar por qué hay esa oposición. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al 13. Aquí Pedro les acaba de dar esta palabra de que ninguno trae salvación. Y entonces los líderes religiosos, ¿qué hicieron, hermano? Dice que viendo, ¿qué vieron en ellos? El denuedo. Aquí es valentía, valor. ¿Qué vieron en ellos? Valor de predicar, de hablar, de acusarlos. No cualquiera se atreve a acusar a una autoridad, hermano. ¿Sí? ¿Pero qué tiene un cristiano a través del Espíritu Santo? Valor. ¿Qué tuvo Juan el Bautista al decirle al rey Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Valor. ¿Sí? No cualquiera, hermano. Si algún día Dios te permite enfrentar autoridades a través del Espíritu Santo, ¿qué te va a dar? Valor. Y les vas a decir: vosotros también se tienen que arrepentir de sus pecados y creer en el evangelio o serán condenados. Pero eso, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo. Entonces vieron el valor de ellos. ¿Y qué más vieron? Que eran hombres ¿qué? Sin letras. ¿Qué quiere decir que eran hombres sin letras, hermano? Que miren, ahí en el pueblo judío había maestros de la ley muy reconocidos, que tenían discípulos. A un discípulo de un maestro de ellos, ¿cómo lo consideraban? Como una persona con conocimiento, porque estaba siendo enseñada por un maestro de la ley. ¿Qué da a entender que ellos eran sin letras? Que ellos no habían estudiado con ningún maestro del pueblo de Israel. No habían ido a la escuela, pues, a que les enseñaran la ley. Entonces estaban asombrados. Oye, ellos jamás les ha enseñado un maestro la ley de Dios para que ellos vengan ahora con este conocimiento. Es como a ti. No sé si te pasó comenzando con tu familia, que todos te conocían como eras, que nunca habías leído la Biblia, nunca ibas a misa, nunca ibas a nada. Y de repente les empiezas a hablar la palabra de Dios. ¿Cómo te empezaron a ver?
Como raro, ¿no? Como raro. Oye, ¿y ese ahora por qué sabe tanto de Dios? Porque es el don de Dios. Es el Espíritu Santo hablando a través de ¿qué? De nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos que eran hombres sin estudios, pero se asombraban de cómo hablaban la palabra del Señor, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A ver, ¿qué reconocían? Que ellos no eran discípulos de un rabí famoso, conocido, pero sí eran discípulos de Jesucristo. Y a Jesucristo sí lo reconocieron como un maestro de la ley. ¿Se acuerda cómo le llamó Nicodemo? Maestro. Y sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo le llamaban varias personas cuando se dirigían a él? Rabí, rabí. Sí reconocían que era un maestro de la ley. ¿Cuántos amén? Aunque al principio también se admiraron de Cristo. Cuando Cristo empezó a predicar decían, oye, ¿y este de dónde tiene esta sabiduría? ¿Que no es el hijo del carpintero? Él no estuvo bajo ningún rabino. Porque Jesucristo es la palabra encarnada. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice la Escritura, hermano, que desde los 12 años Jesucristo ya se sentaba en medio de los maestros de la ley y se asombraban de su sabiduría. Te voy a dar el texto para que lo veamos. Lucas 2, 46, 47. Todas las personas que no son cristianas, hermano, se deben de admirar de ti, si eres creyente, de cómo tú puedes hablar la palabra de Dios, hermano. ¿Cuál es la diferencia de un católico a un verdadero cristiano? ¿Sí puedes ver la diferencia respecto al tema que estamos viendo? ¿Cuál es la diferencia de un verdadero cristiano a un católico? Que el cristiano habla la palabra de Dios. El católico no la conoce. El católico te habla de sus santos, de sus vírgenes, de sus fiestas, de sus tradiciones, de sus ritos, de sus líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no conoce la palabra de Dios. Y estoy hablando de un verdadero creyente, porque hay gente que dice ser creyente, y si nunca habla la palabra de Dios o no la entiende, no es creyente. No es creyente. Un verdadero creyente, siempre que platique con una persona, en la primera oportunidad, ¿qué le va a hablar? La palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí dice amén, amado hermano? Entonces, mire, vamos a ver aquí a Jesús. Dice que en el 41, para que entendamos el contexto, iban sus padres todos los años. ¿A dónde iban todos los años? A Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, ¿cuántos años tenía nuestro Señor? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿A cuánto se le ha perdido un niño, mis amados hermanos? Es horrible, ¿no? Imagínense. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde estaba nuestro Señor? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A ver, ¿qué veían en nuestro Señor Jesucristo? Un gran conocimiento de la palabra de Dios a los 12 años. ¿Cuántos dirán amén? Sí, sin haber estudiado bajo ningún maestro de la ley. Él decía que su doctrina era de su padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué más se admiraban de la doctrina de Cristo? Porque les hablaba como alguien que tiene autoridad. ¿No te han dicho a ti, cuando le has predicado a alguien, ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Sí te han dicho así? ¿Por qué te dicen eso? Porque tú le estás hablando como alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Porque la palabra de Dios es autoridad.
¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ves por qué te dicen así? Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Autoridad. Tú les estás diciendo, arrepiéntete, y te va a decir, ¿y tú quién eres para decirme? No soy yo, es Dios. Es Dios el que te manda que te arrepientas, porque ha establecido un día donde te va a juzgar con justicia por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué les dio aquí el Espíritu Santo a Pedro y a Juan, hermano? Ya lo vimos hace una semana. Ya, pero ya dije, valor ya. Pero ¿qué más? Sabiduría. Que no iban a poder, ¿qué? Debatir, ni rechazar. A ver otra vez, ¿qué autoridad les iba a dar aquí el Espíritu Santo? ¿Qué sabiduría le da el Espíritu Santo a un creyente? Una sabiduría que nadie puede contradecir, que nadie puede negar, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si te has puesto a platicar con alguien que termina diciéndote, pues dirá ahí, pero yo no lo creo. ¿Sí te has puesto a platicar con gente así? O sea, tú le estás mostrando lo que dice la palabra de Dios y aún así debaten y quieren negar, pero contra la verdad no hay quien pueda. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver qué hacen estos líderes religiosos. Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. A ver, ¿qué veían estos líderes ahí, hermano? A un hombre que había sido, ¿qué? No podían decir, ¿qué dice? Nada en contra. Aquí no pudieron sobornar a falsos testigos, no pudieron sobornar a los guardias para que mintieran, aquí no pudieron decir nada en contra, porque ahí estaba la evidencia de que ese hombre había sido sanado en el poder y en el nombre de Jesucristo. Entonces les ordenaron que salieran del concilio. A ver, sacaron a Pedro y a Juan. ¿Y qué empezaron a hacer, hermano? A conferenciar entre sí. A ver, ¿qué se imagina que empezaron a hablar estos hombres? ¿Qué podemos hacer contra ellos para que ya no prediquen el evangelio, para que ya no hablen de Jesús? Fíjese el corazón y la mente de gente maligna que no conocen a Dios. Empezaron a maquinar. ¿Se acuerda que siempre ellos se reunían para maquinar qué hacer, hermano? No agarraron y dijeron, oye, ¿cómo ven? ¿No será que Jesús realmente es el Mesías? Mira, acaba de sanar a este hombre. Aquí están sus apóstoles que dicen que lo vieron resucitar. No, hermano, estaban viendo la manera de evitar que ya no se predicara a Jesús. Y lo vamos a ver ahí porque dice ahí, ¿qué haremos con estos hombres? Aquí, fíjese lo que están planeando. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice? ¿Pero cuál era su pregunta? ¿Qué haremos con estos hombres? Fíjense, 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿a qué llegaron? Amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál es el propósito de amenazar a una persona? No les entendí nada. Sí, pero ¿cuál es el propósito de amenazar a alguien? El propósito, ¿cuál es? Infundirle miedo. Infundirle miedo. Ese es el propósito. O sea, si a ti alguien te dice, te vuelvo a ver con la Biblia hablando de Cristo y te mato, ¿qué es lo que te quiere infundir? Miedo. Esas son las armas del diablo. O sea, si logran meternos miedo, nos van a callar. Pero esas son las armas de Satanás, esas son las maquinaciones de Satanás. Nos van a querer infundir, ¿qué? Miedo. Y es lo que van a hacer aquí. Ya ellos habían arrestado a Jesús, ya lo habían entregado a muerte. ¿Qué estaban pensando hacer con los apóstoles? Lo mismo. ¿Lo hicieron más adelante? Sí. Mataron a Esteban. ¿Cuál era el propósito de matar a Esteban? Infundirles miedo. Decirle a todo aquel que se atreva a predicar como Esteban y
y siga predicando a Jesús, le va a pasar lo mismo. Después los azotaban, los encarcelaban. Pablo dice que fue azotado varias veces, que varias veces lo quisieron matar, siempre queriendo infundir ¿qué? Miedo. El miedo es un lazo, dice el proverbio. Si tú te quedas ahí, si logran infundirte miedo, tú te vas a callar. Vas a amar más tu vida que a Cristo. Y Cristo fue claro: ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que amarme más a mí que aún tu propia vida. Y Él nos dijo algo: no temas al que puede matar tu cuerpo. No temas eso, porque al fin y al cabo vas a morir. Si tú eres creyente y alguien te quita la vida, tu alma va a la vida eterna y después te doy tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú me niegas, teme a aquel que puede echar tu cuerpo y alma al infierno. O sea, si ven ahí cómo cambia a quién debemos de tener temor. ¿A quién debemos de tener temor? A Dios. Y eso te va a dar el valor de predicar a Cristo aunque te amenacen. Porque ahorita estamos bien tranquilos, hermano. Y es una vergüenza que aún así no prediquemos. Nadie te está amenazando. Imagínate que nos empiecen a amenazar, como ahorita ya en otros países, que a cualquier predicador en la calle lo meten en la cárcel. Están intimidando al pueblo de Dios, queriendo infundirles ¿qué? Miedo. Pero ahí está la respuesta: nuestra confianza en Dios a través de la oración. Ahorita lo vamos a ver. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, ahora, ¿qué les prohibieron? Predicar el nombre de Jesús. Que no hablaran en adelante hombre alguno. ¿Qué dice? En este nombre. ¿Cuál es el problema de predicar a Jesús? ¿Por qué hay problema? ¿Por qué puedes hablar de tu religión, sea la que sea, que tú crees que una vaca es Dios y no hay nada? No hay problema. Pero predicas a Jesucristo y hay problema. ¿Por qué? Miren, para empezar, todo incrédulo, mundano, todo incrédulo aborrece a Jesucristo. Todo incrédulo. El mundo aborrece a Jesucristo. Lo odian, lo aborrecen, porque Jesús testifica que sus obras son malas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, para empezar, el mundo aborrece a Cristo y aborrece la verdad. Ellos aman la mentira y aborrecen ¿qué? La palabra de Dios. Haz la prueba con tu familia. Llega y platícales de chupacabras. Llega y platícales de los marcianos. Llega y platícale de lo que, de tontería que se te ocurra, y te pueden escuchar. Háblales de Buda, háblales de Confucio, háblales de cualquier tema, háblales y te van a escuchar. Empieza a hablarles la palabra de Dios y de Jesucristo y se van a enojar y se van a ir. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no soportan oír la palabra y el nombre de Jesucristo? Porque Jesucristo es luz y los hombres son pecadores. Te voy a dar el texto para que vayamos viéndolo. Vamos a verlo. Juan 3:20. ¿Cuál es el problema de predicar a Jesús, mi amado hermano? Miren, algo tremendo. En el Sanedrín, que eran todos los líderes religiosos, había dos sectas ahí en ese grupo: fariseos y saduceos. ¿Sabes que entre ellos había diferencias doctrinales? Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección, pero estaban juntos. En el mundo hay algo que se llama ecumenismo. Se pueden reunir católicos con mormones, con testigos de Jehová, con musulmanes, con budistas, y se la pueden llevar en paz. Al único que no van a aceptar ahí es ¿a quién? A un verdadero cristiano. Aceptan a falsos. Ha habido falsos cristianos en esos grupos ecuménicos, como Marcos Witt y esos que son falsos. A un verdadero cristiano no lo van a tolerar, porque les va a hablar que el único camino al Padre es Jesucristo. Y con eso, ¿a quién va a ofender? A todos los que piensan diferente. ¿Cuántos dicen amén?
Miren, vamos a ver qué dice Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Y no viene, ¿qué? A ver, ¿cuál es el problema de predicar a Cristo y su palabra? Pero que todos hacen lo malo. Que todos hacen lo malo. A ver, ¿por qué los fariseos y saduceos rechazaron a Jesucristo? Porque hacían lo malo. Porque cuando todo es puesto en la luz, se evidencia lo que realmente es. A ver, los fariseos decían: yo soy hijo de Dios, yo soy descendiente de Abraham, yo sirvo a Dios, yo conozco la ley. Viene la luz y les dice: tú eres un ladrón, eres un hipócrita, eres un esclavo del pecado. A ver, cuando vino la luz, ¿qué se evidenció en los líderes religiosos? Su pecado. ¿Pero acaso no decían que eran justos? Pero cuando viene la luz, se evidencia su pecado. Y por eso no quieren que se hable de la luz. Porque ¿qué va a hacer la luz? Evidenciar nuestra condición pecaminosa. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, todos los que son falsos no van a querer oírte. Todas esas religiones y sectas que son falsas no quieren oír la verdad, porque va a quedar en evidencia de que sus líderes y ellos son ¿qué? Falsos. Todos son falsos, hermano. Todos los líderes de cualquier secta que tú me digas no son de Dios, porque está escrito que el que es de Dios oye la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, glorifica a Cristo, no se glorifica a sí mismo. Lleva a toda su gente, ¿a dónde la lleva? A Cristo. La llama al arrepentimiento. Le enseña que la salvación solamente es por la fe en Jesucristo. ¿Y qué enseña a todas las religiones? Que es por obras. Por eso aborrecen a Cristo, hermano. Porque cuando viene esa luz, muestra, evidencia realmente quiénes somos. ¿A cuántos de aquí nos pasó? ¿Por qué no te gustaba que te hablaran la palabra de Dios? Porque tus obras eran malas. Tú sabías que andabas mal, que andabas de adúltero, fornicario, ratero, mentiroso, chismoso, grosero. Tú lo sabías. Y no querías venir a la luz porque se iba a mostrar tu condición verdadera. Yo le doy gracias a Dios que me desnudó, que me mostró mi condición, porque era la única manera de salvarme, mostrándome mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios ofende, hermano. La palabra de Dios ofende. Siempre se ofendían. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, por eso aquí les está prohibiendo que hablen de quién, de Jesús. ¿Ellos habrían entendido que en ningún otro hay salvación, hermano? No. Si se deja de predicar de Jesús, ¿quién va a ser salvo? Nadie. Nadie va a ser salvo. Porque dice Romanos que para que puedan creer en Jesucristo es necesario hablarles de Jesucristo. ¿Cómo van a creer en Jesús si no se les predica Jesús? Entonces, nosotros, aunque se enoje el mundo entero y nos persiga, vamos a seguir predicando de nuestro Señor Jesucristo y de su santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y venga lo que venga, y vamos a confiar, ahorita vamos a ver en nuestro Dios. Amén. Miren, fíjense por qué no pueden entender el evangelio. Segunda de Corintios 4:3. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios te mostró tu condición, hermano? Ahora sí puedes decir: yo era de los peores pecadores. O tú dices: pues no tanto. Segunda de Corintios 4:3. Mire por qué no se predica, no se entiende el evangelio, no se cree y menos se predica. Vea por qué. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes está encubierto, hermano? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay personas que pueden escuchar 1,000,000 de veces que necesitan arrepentirse y que necesitan creer en el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y no van a poder creer. Porque están, ¿qué? Cegados por Satanás. Han endurecido su corazón, porque el evangelio hace dos cosas: o te endurece más o te salva. El evangelio endureció el corazón de los fariseos, de los saduceos, porque siempre rechazaron al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué está encubierto ese evangelio, hermano? Porque son incrédulos al evangelio. Están bajo el poder de Satanás. ¿Qué dice ahí? Hechos 4, 18 nos quedamos, ¿verdad? 18. Vamos a ver. Vamos a avanzar. 18. Y llamándoles, les intimaron. Aquí la palabra intimar es, les exigieron con autoridad. A ver, ¿qué hicieron? Les exigieron, les dijeron: nosotros somos la autoridad de Israel. Les mandamos estrictamente que dejen de hablar de Jesús. ¿Sí? O sea, ¿quién les estaba diciendo, prohibiendo eso? La autoridad. Ellos eran la autoridad, aunque eran falsos y todo, pero eran la autoridad. Que en ninguna manera hablasen y enseñasen, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Vea la respuesta de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A ver, ¿qué les estaban diciendo ahí Pedro y Juan a la autoridad de ahí del templo y del pueblo de Israel? Que aunque ellos eran la autoridad, no les iban a obedecer, porque es primero necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo no debemos de sujetarnos a las autoridades, hermano? Porque la Escritura dice que debemos de someternos a toda autoridad superior. ¿Sí está de acuerdo en eso? Un cristiano, ¿a qué se debe de someter? A toda autoridad. Desde la casa, a los padres, al gobierno, a los policías, a cualquier autoridad tú te tienes que someter. Pero ¿cuándo no te vas a someter? Miren, cuando la autoridad te mande a hacer algo, él te mande a hacer algo que Dios prohíbe, no te vas a sujetar. ¿Sí? Cuando la autoridad te mande a hacer algo que Dios prohíbe, ¿qué? No te vas a sujetar. Y cuando la autoridad te prohíba hacer algo que Dios te mandó, tampoco te vas a sujetar. A ver, si vieron las dos cosas. Cuando te prohíba, ¿qué? Hacer lo que Dios te mandó a hacer, ahí no te sujetas, porque yo voy a hacer. Y cuando te mande a hacer algo que Dios prohíbe, tampoco te vas a sujetar. ¿Sí? Haz de cuenta, si la esposa le pide o el esposo le pide hacer algo indecente a su mujer, no debe de sujetarse a su marido, aunque sea su autoridad. ¿Sí? Porque Dios prohíbe cosas y debemos de obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad. ¿Hasta ahí estamos bien, amados hermanos? Bueno, dice ahí los apóstoles, Pedro y Juan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A ver, ¿qué entiende ahí, amado hermano? ¿Qué hay en un creyente? En un verdadero creyente, ¿qué hay? Un verdadero creyente no puede dejar de hablar de Cristo y de su palabra. Un falso creyente a la primera lo va a hacer. De hecho, hay personas que dicen ser cristianos y nunca han predicado el evangelio. A esos no se necesita ni amenazarlos. No son creyentes. Un verdadero creyente, mira, vamos a ver este ejemplo en Jeremías. Jeremías 27. ¿Qué le pasaba a Jeremías, amado hermano? ¿No ha leído Jeremías? Lo golpeaban, lo encarcelaban, lo echaron a un pozo donde había una cisterna sin agua, donde había solamente lodo.
¿Qué le pasó a Jeremías después de tantos sufrimientos por hablar la palabra de Dios? Quiso ya no hablar del Señor. Vamos a ver si pudo. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. A ver, ¿qué le pasaba a Jeremías? Todo el tiempo se burlaron de ese profeta. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, ¿qué viene? Violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada que Jeremías hablaba la palabra de Dios, sufría escarnio, burlas, golpes, cárceles. ¿Qué dijo Jeremías? No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué nosotros hablamos la palabra de Dios? Por el Espíritu Santo. No creas que un día se te ocurrió a ti, ay, hoy voy a predicar la palabra de Dios. No. Cuando recibiste el Espíritu Santo, recibiste poder. ¿Para ser qué? Testigo de Jesucristo. ¿No te importó decirle a tu familiar católico, arrepiéntete? ¿No te importó decirle a tu familiar borracho, arrepiéntete? Porque el Espíritu Santo te daba el valor y la sabiduría para predicarles el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y un verdadero cristiano, aunque lo golpeen, lo encarcelen, ahí en la cárcel, ¿qué va a hacer? Va a predicar el evangelio. Donde quiera que esté, va a esforzarse por predicar el evangelio. Tenemos un ejemplo claro en el apóstol Pablo. Lo encarcelaban y ¿qué hacía? Predicaba el evangelio. Lo perseguían de una ciudad, se iba a otra a predicar el evangelio. Lo corrían de ahí, se iba a otra ciudad a predicar el evangelio. Porque un verdadero creyente no puede callar lo que ha visto y ha oído. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vieron Juan y Pedro durante todo su tiempo con Jesucristo? ¿Qué vieron, hermano? A ver, ¿qué vieron? ¿Qué ha leído usted de la Biblia? ¿Qué vieron ellos que no podían callar? Miren, vieron la deidad de Cristo, que Él era Dios. Ellos reconocieron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué sabe un creyente? Que Jesucristo es el único Salvador y es Dios. No puedes callar eso. ¿Qué más vieron y oyeron de Jesucristo? Dicen por ahí su santidad. Opinen, hermano, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿No vieron sus milagros? ¿No vieron todos sus milagros? ¿No vieron su amor por el prójimo? ¿No vieron la misericordia que tenía para todas las personas? ¿No lo vieron perdonar pecados? ¿No lo vieron cómo lo mataron, lo sepultaron y cómo Dios lo resucitó? ¿No vieron cómo ascendió al cielo? ¿No oyeron la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado? Ellos fueron testigos de todas estas cosas. Tú a lo mejor dirás, pero yo no vi nada de eso. Lo estás viendo en las Escrituras y lo estás escuchando en la palabra de Dios. Y tú también tienes que ser testigo de estas cosas. Mire, ¿qué dice Pedro en 2 de Pedro 1:16? ¿Cómo es posible, hermano, que alguien ve una figura en un comal y qué hace? Pero hablando del tema, ¿qué hace? Hablando de lo que estoy diciendo, ¿qué es lo primero que hace alguien cuando va de chismoso y se lo cuenta a todo el mundo? Y si puede, llama a la televisión y dicen, vengan aquí, mire, firmen ahí está la figura que se me apareció en el comal o en la pared o no sé. ¿No está platicando todo eso? ¿Qué debemos de hacer los cristianos? Ir con todos y decirles lo que hemos visto, que Jesús es glorioso, es Dios hecho carne y que vino a morir por nosotros y que en Él hay salvación y perdón de pecados.
Miren lo que dice Pedro en 1:16. Porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿de qué hablaban? Del poder y la venida de Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué vieron con sus propios ojos, hermano? Su majestad. ¿Sí vieron su divinidad de Cristo, hermano? A ver, ¿cuándo la vieron? Siga leyendo ahí. Pues cuando él recibió, Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Vean el privilegio que tuvieron Pedro y Juan, hermano. ¿Qué oyeron? La voz del Padre del cielo, cuando estábamos en el monte santo. Aquí Pedro y Juan, hermano, fueron testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo ha leído en Mateo? A ver, ¿qué le pasó a su rostro de Jesús? Resplandeció como la luz del sol. Imagínate, no podemos ver el sol, así estaba su rostro de Cristo. Y sus ropas resplandecieron más blancas que la luz, dando testimonio de que Él es Dios. Y Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿Qué más dijo Juan en su carta? Juan el evangelista, ¿qué dijo en su carta? Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. A ver, ¿qué está diciendo Juan de Jesús? Que Jesús es eterno. Que Jesús es eterno porque es Dios. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora, ¿qué se les manifestó a través de Jesús? La vida. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A ver, si tú eres verdadero creyente, ¿qué podrías decirle a la gente de lo que has oído y has visto? Porque cada creyente, hermano, ha experimentado el poder de Dios, ¿eh? Cada verdadero creyente ha experimentado el poder de Dios. Porque todo verdadero creyente ha sido transformado. No somos perfectos, pero no somos las mismas personas que éramos antes de ser cristianos. Acuérdate que cuando no eras cristiano tenías el entendimiento entenebrecido, tenías una mente reprobada, tenías un corazón de piedra, estabas muerto en tus pecados y delitos, ajeno a la vida de Dios. No conocías la palabra, no conocías a Dios, no conocías a Cristo, no entendías nada de las cosas espirituales. Y ahora tú tienes un nuevo corazón, ya no eres esclavo del pecado, hablas una sabiduría que nadie conoce, la palabra de Dios. O sea, tú has experimentado el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos de aquí ya no son esclavos del pecado? ¿Por qué ya no eres esclavo del pecado? Cristo te hizo libre. Eso quiere decirle a la gente: en Jesucristo hay libertad, verdadera libertad. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos de aquí, y espero que me digan amén, ya tienen paz? Ya no viven angustiados. Ay, se va a acabar el mundo. Ay, ¿qué vamos a comer mañana? Ay, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Ay, ya no. Ya no. Antes así vivíamos. ¿Por qué ya no vivimos así? Porque ahora conocemos a nuestro Dios, que Él tiene el control de todo.
y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que me digan, Vicente, tienes cáncer. Bendito sea el Señor. Él da y Él quita. Mi vida está en las manos del Señor. Él tiene el día de mi muerte, pero yo sé a dónde voy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es el poder de Dios, hermano. Esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Ahora tú puedes vivir en paz, tranquilo. El mundo cada vez va a estar peor. Cada vez va a haber más asesinatos, violaciones, secuestros. Los precios van a subir muchísimo. Va a haber más guerras, va a haber pestes, va a haber terremotos. Y tú descansas en Cristo. Ese es un creyente, hermano. Eso es lo que tienes que predicar, lo que has experimentado al conocer a Jesucristo, hermano. Que todo está en Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo lo tienes todo, mi amado hermano. Por eso se debe de predicar a Cristo y su santa palabra. ¿Hasta aquí vamos bien, amados hermanos? Vamos a avanzar. Hechos 4:21. ¿Qué más dice? Ellos entonces, ¿qué volvieron a hacer? Les amenazaron y les soltaron. ¿Por qué les soltaron, hermano? No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Fíjense por qué no hallaron, porque si le hubieran buscado algo, hermano. Esos hombres eran malignos, si hubieran hallado algo y los hubieran encarcelado, pero dice, no hallaron nada para castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El pueblo sí reconocía, hermano, que ese milagro venía de parte de Jesucristo, hermano. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, hermano. ¿Cuántos años estuviste ciego, cojo, leproso? ¿Cuántos, hermano? No lo digas, pero ¿cuántos años estuvimos así nosotros? 35 años que estuve yo leproso. Gracias a Dios ya el Señor me limpió. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dice? A ver, ¿qué les contaron? Nos amenazaron. Llegaron y le dijeron a la iglesia, ya nos amenazaron, que si seguimos predicando a Cristo, nos va a ir igual que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué hizo la iglesia? Se puso a chillar. Empezaron a llorar o empezaron a decir, vámonos, vámonos de aquí. Ya viene por nosotros. ¿Qué hicieron? Oraron. Pero oraron con conocimiento que el Espíritu Santo da a un creyente. Es muy importante eso que te voy a decir. Oraron con conocimiento. ¿Cómo vemos la oración? Mira, fíjate cómo oran. Fíjate cómo debe de orar un verdadero creyente. Ellos, habiendo oído estas amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A ver, ¿cómo oraron? ¿Qué sabían de Dios? A ver, dile a la que está a tu lado, ¿tú qué sabes de Dios? Porque si tú no sabes nada de Dios, vas a ser el primero en echarte a correr. A ver, ¿qué sabían? ¿Qué es soberano? A ver, al decir soberano, estaban diciendo, estas amenazas están bajo el control de Dios. Estos hombres que nos están amenazando, Dios tiene el control, absoluto control de ello. No estamos a la deriva, a ver qué nos va a pasar. No. Dios es el Señor del cielo y de la tierra porque Él creó todas las cosas. Él gobierna toda su creación. Cristo nos enseñó que ni aun un pajarito va a caer a tierra sin su voluntad. Todo lo que te pase está bajo el decreto de Dios. Así es como descansa un cristiano. A ver, si te asaltan, ¿por qué te asaltaron?
Fue el decreto de Dios. Todo lo que te suceda en esta vida está bajo el gobierno y el decreto de Dios. Y el Espíritu Santo los va a llevar a un pasaje bíblico. Fíjese aquí, ellos siguen orando. Y dice, que por boca de David tu siervo dijiste. Fíjense, que Dios habló a través de David, el Espíritu Santo. ¿Qué habló en el tiempo de David? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? A ver, ¿qué es todo lo que los hombres maquinan y hacen? Son vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Fíjese lo que estaba escrito desde el tiempo de David, hermano. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Contra quién se juntaron todos esos reyes? Contra el Señor y contra su Cristo, contra Dios y contra Jesús. Porque verdaderamente, fíjense cuándo se cumplió esta profecía de David. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron, hermano? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A ver, ¿qué está hablando el Espíritu Santo a través de esta iglesia? Que todas las cosas que suceden aún la muerte de Cristo fueron decretadas por Dios. Que todo está bajo absoluto control y gobierno de nuestro Dios. A ver, ¿sí entendemos esto que te quiero decir, hermano? O sea, cualquier cosa que te pase, que para ti es una desgracia, ¿cómo la tienes que ver? Como la soberanía de Dios, como la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Escucha eso que te estoy diciendo. Cualquier desgracia que te pase es la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Recuerda esto que estás escuchando, porque va a venir el día malo. Va a venir el día malo a tu vida, o si no es que ya vino, y va a venir. ¿Y qué tienes que decir? Esto es para mi bien y es para la gloria de Dios. Así tienes que decir, bendito sea el Señor que Él da y Él quita. Y ahorita vamos a ver los textos. Este es un verdadero creyente que conoce a Dios, que sabe que su vida no anda así, hermano, a ver qué pasa. No. Nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos seguros, pase lo que pase. Si estamos amados, hermanos, y es muy importante esto que te estoy diciendo. Miren, Lamentaciones 3:37. Vamos a avanzar porque se me va a ir el tiempo. Está después de Jeremías. Si encuentras Jeremías, ahí llegas a Lamentaciones para que no andes en Génesis. ¿Lo tiene? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A ver, ¿sí leíste? A ver, todo lo que pasa, ¿por qué pasa? Dios lo mandó. Todo lo que tú me digas, se me murió mi abuelita, ¿quién lo mandó? Dios. Cualquier desgracia que tú me digas, ¿quién la mandó? Dios. Para nuestro bien. Siempre acuérdate de eso. Y ahorita te voy a dar un ejemplo para que te quede claro, pero es muy importante. Eclesiastés 7:14. Vete hacia atrás. Si encuentras por ahí Salmos, luego Proverbios, y ahí encuentras Eclesiastés 7:14. A ver, ¿qué hay que hacer en el día del bien? Gozar del bien. ¿A cuánto les gusta aquí cuando todo te sale bien? A ver, ¿sí te sientes alegre y contento? No estás enfermo, tienes trabajo, te dieron vacaciones, te dieron tu aguinaldo, nació tu hijo, te casaste y todo a todo dar. ¿Sí o no? Entonces, en el día del bien, ¿qué haces? Goza del bien. Y en el día de la adversidad, quéjate.
duda, a lo mejor dices, creo que ya Dios ya no está conmigo. ¿Sí? Considera, a ver, ¿qué tienes que hacer en el día de la adversidad? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. A ver, si estás, no te veo muy de acuerdo, a ver. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, a ver. Que estás con salud, gloria a Dios. Que estás enfermo, gloria a Dios. Porque tanto uno como lo otro es de parte de Dios. ¿Sí está ahí o no está ahí? ¿Sí? Bueno, ¿por qué, hermano? Sigue leyendo por qué. ¿Cuál es el propósito de eso? Miren, que todo está en Dios, hermano. Allá afuera, los hombres creen en la buena y mala suerte. Los hombres creen que ellos pueden forjar su destino. No existe eso. Dios es el que abate y enaltece, el que empobrece y enriquece, el que quita la vida y el que da la vida, el que quita reyes y pone reyes, el que tiene misericordia y no tiene misericordia. Todo está en Dios. Todo está en Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esto es glorioso, hermano. Yo descanso en eso. Yo descanso en eso, que mi vida, ¿dónde está? En el Señor. Miren, vamos a ver a Job. Job 1:21. Vean un verdadero creyente. Y yo espero que todos lleguemos a esa estatura, hermano. Que no estemos de quejosos, que no estemos de, ¿cómo se llama esas personas que tienen lástima de sí mismas? En verdad, hermano, un creyente no puede ser así, hermano. Que esté causando lástima, pobrecito de mí. No, el creyente no es ningún pobrecito, hermano, es un hijo de Dios. Es un bienaventurado, es una persona privilegiada, hermano. Venga lo que venga, hermano. ¿Han leído lo que le pasó a Job? Mira, él gozaba del bien. Un montón de hijos. No tenía uno, tenía un montón de hijos. Tenía un montón de bienes, un montón de siervos. ¿Su salud cómo estaba? Y le daba gloria a Dios, ofrecía sacrificios por él y sus hijos, a todo dar. Y que le viene el día malo. Dios, porque fue Dios, usó a Satanás, pero fue Dios. Le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, sus siervos, y le quitó su salud. Le fue dada una sarna maligna, que se le estaban cayendo la carne. Imagínate. Y Job se quejó. No, mi amado hermano. ¿Qué dijo? En el Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué es lo primero que hizo? Adoró a Dios. ¿Conocía a Dios? Sí, lo conocía. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto? Si se pierden tus bienes, ¿no pasa nada porque sabes que te vas a ir desnudo? Yo espero que sí. Jehová dio y Jehová quitó. A ver, ¿quién es el que te da y te quita? ¿Qué tienes que decir? Sea el nombre del Señor bendito. Así responde un verdadero cristiano. 2:9. Un falso cristiano, ¿qué dice? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Te van a decir: estás enfermo y sin trabajo y todavía confías en tu Dios. ¿Qué le vas a decir? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A ver, ¿cuántos entendieron esto, hermano? No leímos el 1:22, se me pasó, lo quiero leer. Fíjate lo que sabe un creyente. Fíjate lo que sabe un creyente en todo lo que le pasa. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A ver, ¿qué sabe un verdadero creyente cuando le viene una desgracia? ¿Qué es el propósito de Dios para tu vida? Para perfeccionarte. Para que cada día
seas llevado a la imagen de Cristo. Entonces ya no queremos gente quejona, ya no queremos gente que se esté ahí comiserando, dice por ahí. Miren, ¿qué sabía Job? Job 19:25. No fue fácil la prueba de Job, hermano. Pero ¿qué sabía Job? ¿Y qué sabemos nosotros? Que nuestro Redentor vive. Miren, esta palabra llévatela en tu corazón, porque va a venir el día malo. ¿Qué te va a fortalecer? Que Jesús vive y que si Él vive, tú vas a vivir. Te van a volver a levantar del polvo para que vivas eternamente en la plenitud de gozo con tu Dios. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, cuando ya me muera, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque te pase lo que te pase y estés muriéndote en un hospital y tengas dolor, tu Redentor vive. Y tú sabes que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para un cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo anhelaba ya morir, hermano. Decía que estaba en estrecho. ¿Qué escogeré? ¿Ya que me maten o que me dejen vivo? Para mí es mejor ya estar con el Señor. ¿Qué deseaba Pablo? Que ya lo mataran. Mira, nosotros decimos, ay, pobrecito se murió. Pobrecito de los que seguimos vivos. Porque todavía tenemos que batallar contra la carne, contra el pecado, contra las aflicciones del mundo. El verdadero creyente que muere ya está en la gloria, descansando, viendo a Cristo cara a cara. Es glorioso, hermano. Fíjate cómo cambia la mentalidad del ser humano, hermano. ¿Cuántos de aquí ya no tienen miedo a morir? Yo espero que sí. Romanos 8:18. ¿Vamos a tener aflicciones en este mundo? ¿Cuántas? Muchísimas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por causa de Cristo. Acuérdate siempre, ¿por causa de quién? De Cristo. Cristo dice, bienaventurado el que padece por causa de mi nombre. Pero fíjate lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto podemos padecer en esta vida? Si hasta está el dicho mundano que dice que no hay mal que dure 100 años. ¿Sí lo has oído? ¿Cuánto podemos padecer aquí? Poquito. Y los que estamos ya viejos, menos. Yo doy gracias a Dios que yo ya estoy más para allá que para acá. Doy gracias a Dios. Y espero, y si no se los digo, si me voy, ahí me alcanzan. Porque conocen el camino. Jesucristo es el camino. Ya cerramos con Hechos 4:29. Fíjense lo que piden en oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué? A ver, ¿qué pide un creyente en medio de la oposición, de las amenazas que te van a matar? ¿Qué pide un creyente? Señor, dame el valor para que yo siga predicando el evangelio. Un falso creyente va a decir, Señor, quítame estos que me quieren matar. No te los va a quitar el Señor. Son parte de tu caminar, que tenemos que ser perseguidos. Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. Si a mí me aborrecieron, a ti también te van a aborrecer. Si a mí me mataron, a muchos de ustedes los van a matar. Si dijo eso, no dijo Cristo.
Aquí están orando, pidiendo valor para seguir predicando el evangelio a pesar de la oposición, de las amenazas. Ellos querían seguir predicando ¿qué? El evangelio. Esa es la oración, hermano. No en sus fuerzas. Ahora están ¿qué? Poniendo toda su confianza en ¿quién? En Dios. ¿Qué más le piden? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué le pidieron? Que siguiera haciendo esas señales que darían testimonio de que ellos eran enviados por Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿respondió Dios la oración, hermano? ¿Sí se manifestó? Sí, tembló el lugar y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que respondió esa oración Dios? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los amenazaron y ¿qué seguían haciendo? Predicando el evangelio. Ya nomás te doy esta cita, Filipenses 4:6, y ya nos vamos. Y te la voy a dar porque yo sé que a pesar de que oímos y oímos que debemos de confiar en Dios, siempre por alguna razón se nos olvida y siempre andamos cargados, angustiados, preocupados, contando nuestras puras penas a la gente en lugar de predicar el evangelio. Aquí está la clave, mira. A ver, ¿vas a tener problemas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ya, Filipenses 4:6. Por nada estés afanado. A ver, dile a que está a tu lado. Si eres creyente, tú no debes de estar preocupado por nada. A ver, ¿sí quedó o no? ¿Por cuánto puedes estar preocupado? Por nada. ¿Por qué? Porque Dios gobierna todo y Él tiene el control de todo. Entonces, dile que está a tu lado, ya no me voy a preocupar, ya. Voy a pedirle a Dios que me dé esa gracia, ese crecimiento, ya no me voy a preocupar. Pero, ¿qué más tienes que hacer? Siga, ahí está la clave. Sean conocidas vuestras peticiones delante del pastor. Perdón. Sean conocidas tus peticiones delante de los hermanos. ¿Será malo eso? No, no es malo. Pero ¿qué te corresponde a ti? Porque todos somos bien buenos para decir, ore por mí, ore por mí. Claro que sí, pero tú tienes que orar. Tú, dile que está a tu lado, tú tienes que orar. ¿Sí o no? Tú tienes que orar. Tienes que traer todas tus necesidades delante de ¿quién? De Dios. En toda oración. O sea, no una vez, hermano. Diario, día y noche. ¿Cómo? Con ruego. A Dios se le ruega. No se le ordena, se le ruega. Tienes que rogarle a tu Dios. ¿Y qué más tienes que hacer? Darle gracias. A ver, te dicen que tienes cáncer otra vez. ¿Qué vas a hacer? Señor, gracias por este cáncer. Sé que voy a sufrir, sé que viene algo muy fuerte a mi vida, pero te doy las gracias. Ahí dice, dad gracias por todo. ¿Se te muere un pariente? Gracias, Señor. Porque Él es Dios. Esto, si me escucha ahorita un incrédulo, va a decir, están locos, pero no. Eso es un verdadero creyente, hermano. ¿Qué pasa si tú haces esto? A ver, ¿qué pasa? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tú vas a dormir tranquilo. 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 Ya no vas a ser de esas personas depresivas, angustiadas, que necesitan pastillas para dormir. Tú vives tranquilo, confiado en tu Dios.